Así es, hoy toca hablar de Adventure Time. A lo mejor estáis pensando que, bueno, pero Adventure Time no es un videojuego, no deberías poder hablar de él. Ya, pero este es mi canal y yo hago las normas. Una de ellas va a ser, voy a hablar de Adventure Time y no de Hora de Aventuras. Es decir, voy a hablar de la versión original del doblaje. Porque no quiero que haya aquí ninguna guerra sobre qué doblaje es mejor que qué otro, ¿vale? Aparte, el DVD que he comprado por internet viene en inglés, flamenco, francés, alemán e italiano, pero no en español. Bueno, en cualquier caso, la serie va a empezar su sexta temporada, pero no os preocupéis porque yo solo voy a hablar de la primera, al menos de momento. Y una de las cosas que me interesa aclarar es cómo es que en el cuarto capítulo vemos, por ejemplo, algo como esto, y después, 8 capítulos más tarde, vemos esto. La respuesta de los creadores de la serie a esta pregunta es que el capítulo en el que vemos a Tree Trunks desaparecer, Tree Trunks, viene después del capítulo en el que la vemos bailando en el agua, Evicted, a pesar de que se hayan emitido en el orden inverso. Eso es porque la primera temporada se ha emitido en un orden que no se corresponde al orden cronológico en el que ocurren las cosas en U. Básicamente, los capítulos de la primera temporada están desordenados. Ahondando en esta idea, veremos que los capítulos no se han producido en el orden en el que se emiten. De hecho, el orden de producción de los capítulos es totalmente distinto al orden de emisión. Sabemos el orden de producción gracias a los números de producción que tienen asignados cada uno de los capítulos. Pero el caso es que en esta serie en concreto no podemos fiarnos demasiado de los números de producción, porque hay ciertos capítulos que no tienen su número de producción original. O, mejor dicho, algunos capítulos reciben el número de producción de un capítulo cancelado. En esta pantalla podéis ver, bueno, realmente no sé si lo podéis ver porque está muy pequeño. Así está mejor. Aquí podéis ver los números de producción de los 14 primeros capítulos. El primero sería The Enchiridion y el segundo sería Brothers in Insomnia. Brothers in Insomnia es un capítulo que no fue terminado, de hecho se canceló. Así que su número de producción, el 2, se le otorgó al capítulo Rainy Day Daydream. Pero Rainy Day Daydream fue hecho mucho más tarde, así que no podemos tener en cuenta el número de producción como una forma fiable de saber cuándo fue hecho cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, aquí el número 4 es My Two Favorite People, pero originalmente el número 4 era un capítulo llamado The Glorious que también fue cancelado. En esta lista también podemos ver que el capítulo que tenía el número de producción 6 está cancelado y el número 8 era un capítulo llamado Helmet of Thorogon y después fue sustituido por What Have You Done. Mira, creo que no me estoy explicando muy bien, así que será mejor que empiece desde el principio. Érase una vez un animador llamado Pendleton Ward. Penn tuvo sus comienzos a principios de la década de los 2000 con un cómic online llamado Bueno de Ver, pero no estaba muy satisfecho con el resultado. Más tarde, Penn empezó a trabajar para Frederator Studios, una productora independiente de dibujos animados. En esta época fue cuando Penn hizo el corto Barista, de Bueno de Ver. Aquí podemos empezar a ver el estilo característico de Pendleton Ward. Si os fijáis, la cabeza de Bueno es igual al sombrero de Finn. Claro que eso no debería extrañarnos, ya que en Adventure Time se nos dice que el sombrero de Finn está hecho de piel de oso. Pero más importantes que este anecdótico corto fueron los dos cortos que Pendleton Ward hizo para Frederator Studios en un espacio de Nickelodeon llamado Random Cartoons. Estos dos cortos serían The Bravest Warriors y Adventure Time. Aunque oficialmente este corto fue emitido por primera vez en Nickelodeon en 2008, en realidad este corto ya estaba terminado para 2006, y de hecho estaba disponible por YouTube, y alcanzó una gran popularidad precisamente en YouTube a eso del 2007. Hay varias diferencias entre este corto y la versión final de la serie. Por ejemplo, el protagonista se llamaba Penn en honor de Pendleton Ward, pero a Pendleton al final esta idea le incomodó y decidió cambiar el nombre del protagonista a Finn. Sin embargo, a grandes rasgos, el corto tiene ese estilo excéntrico que es característico de la serie. Es ese estilo excéntrico lo que lo hizo popular por internet. Y es precisamente ese estilo tan extraño lo que creó tantas dudas a la hora de aceptar la producción de la serie en los distintos canales en los que se propuso.
Nickelodeon no quería aceptar la serie porque pensaba que este estilo tan extraño a la hora de escribir no podía ser mantenido durante mucho tiempo. Es decir, una cosa es hacer un corto de 7 minutos que fuera tan extraño como Adventure Time, pero otra muy distinta es hacer toda una serie con capítulos de 11 minutos que mantuviera el mismo estilo. De esta época nos ha llegado la presentación que tenían preparada para intentarle vender la serie a los distintos canales, y desde mi punto de vista este es un documento muy interesante porque nos indica qué cosas se les habían ocurrido por aquella época. Por ejemplo, en la propia portada podemos ver que ya se les había ocurrido Tree Trunks. Otra cosa interesante es que en este documento se hace una descripción de lo que iban a ser los personajes, y lo curioso es que la personalidad de algunos de ellos no es la que ha llegado a la serie final. Por ejemplo, Jake se supone que iba a ser mucho más responsable, y Lady Rainicorn se suponía que iba a tener una personalidad parecida a la de un cachorrito. Por otra parte, también se introducían personajes que no habían aparecido en el corto original, como Marceline, the Vampire Queen, que se supone que era una amiga y rival al mismo tiempo de Princess Bubblegum, que en ese momento tenía el nombre de pila de Betty. Si fuera a hablar de más allá de la primera temporada, esto resultaría curioso. El nombre Betty tiene su origen en el mundo real, porque la madre de Pendleton Ward se llama Betty. Claro que, igual que Penn pasó a llamarse Finn, Betty pasó a llamarse Bonnibel. Otras cosas que ya se habían decidido por entonces eran que, secretamente, The Ice King quería ser igual de guay que Finn y Jake, o que había un villano más serio que The Ice King llamado The Lich King. También tenían un mapa provisional de la Tierra de U y unos planos de cómo sería el fuerte donde vivían Finn y Jake. Asimismo, se proponían 4 posibles episodios. El primero sería Jakeless, en el que Jake pierde sus poderes por volar demasiado cerca del sol. El segundo era A Princess Potluck, protagonizado por The Ice King, que fue rehecho en la 5ª temporada de la serie. Porque Sega nunca tira... estaba pensando en otra cosa. El tercero era The Night and the Werewolf, protagonizado por Finn. Y el cuarto era Pink and Proud, protagonizado por Bubblegum. Al final, no fue Nickelodeon quien aceptó el proyecto, sino Cartoon Network, bajo la condición de que Pendleton fuera capaz de hacer un storyboard completo de un capítulo de 11 minutos en el que mantuviera el estilo del corto original, Abraham Lincoln incluido. Para conseguirlo, Pendleton Ward aunó esfuerzos con Patrick McHale y Adam Muto. Entre los tres, propusieron un capítulo en el que Finn tenía una cita con Princess Bubblegum en la que comían espaguetis y todo salía mal. Esta idea no fue aceptada, así que la siguiente propuesta fue The Anchiridion. Este capítulo narraba cómo Finn encontraba el Anchiridion, básicamente un manual de cómo ser un héroe, marcando así el inicio de las aventuras de Finn en la Tierra de U. Este fue el capítulo que consiguió que la serie fuera aprobada por Cartoon Network, así que, tanto a nivel de producción como a nivel de la historia, este es el primer capítulo. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el segundo capítulo? Y es una pregunta difícil de responder por la forma en que se escribe la serie. Veréis. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la mayoría de los escritores no tienen pensada la historia a la hora de escribirla, sino que es el resultado de ensayo y error. Es decir, no planifican 6 temporadas en el momento en el que Cartoon Network les acepta la primera temporada. De hecho, ni siquiera planifican cómo va a terminar un capítulo cuando empiezan a escribirlo. En el caso que nos ocupa, la mayoría de los capítulos de Adventure Time empiezan de la misma manera. Patrick McHale, Adam Muto y Pendleton Ward se sientan en una mesa, cada uno de ellos coge una hoja de papel y la dobla en 3 trozos. Ponen en marcha un reloj que les da 1 minuto, y durante ese minuto escriben en el primer trozo de la hoja de papel el primer acto de un capítulo posible. Cuando pasa el minuto, cogen el papel y se lo dan al que tienen al lado, y reciben del que tienen al otro lado el papel. Leen lo que pone en el primer acto y escriben el segundo acto durante otro minuto. Después, hacen lo mismo y escriben el tercer acto. Así, en cuestión de minutos, han conseguido los 3 actos de 3 posibles capítulos. Claro que eso no quiere decir que estos capítulos vayan a ser todos producidos. Tomad por ejemplo el capítulo The Mumbling Man, el hombre que murmura. Finn y Jake llegan a una aldea y se encuentran con un hombre que murmura en un tono que es prácticamente inaudible y se mueve de forma extraña. Los niños se ven extrañamente atraídos a este hombre y los ancianos piensan que él es peligroso. Al final el hombre los secuestra y luego se descubre que realmente estaba dormido desde hace 10 años. Ese es el esquema básico del argumento. Más tarde se hace una revisión del capítulo y se le cambia el nombre de The Mumbling Man a The Jiggler, por la forma tan extraña de moverse del Mumbling Man.
Básicamente va dando tumbos en lugar de andar de forma correcta porque está dormido. Y otro detalle que también se cambió en este momento es que ya no murmura, en lugar de eso silba, como si estuviera roncando. El siguiente paso a la hora de escribir un capítulo es ilustrar las ideas que se narran durante el juego de los escritores, así que se hacen dibujos representando a The Giggler. A los márgenes de estas ilustraciones se escriben notas de qué es lo que está ocurriendo en el capítulo. Como podemos ver aquí, The Giggler ya no es un hombre que está dormido secuestrando niños, sino que es una criatura que silba y se mueve de forma extraña, haciendo que Finn y Jake no puedan dejar de bailar. En esta versión de la historia, Finn y Jake lo que intentan es deshacerse del Giggler para poder descansar, pero no lo consiguen porque por más que lo intentan el Giggler sigue volviendo. Todo lo contrario de la siguiente versión de la historia, en la que cuando Finn y Jake cantan y hacen sonar música, el Giggler no puede dejar de bailar hasta que se pone enfermo y Finn y Jake intentan cuidarlo sin saber qué hacer. El siguiente paso es escribir el storyboard. A efectos prácticos es como escribir un cómic. Se hacen ilustraciones en viñetas de qué es lo que va pasando y ya está escrito el guión de lo que deben decir los personajes. El storyboard ya tiene un número de producción. Después de escribir el storyboard se hacen más ilustraciones intermedias entre las viñetas del storyboard y se animan haciendo lo que se llama el animatic. En esta parte del proceso empiezan a hacerse las pruebas de doblaje. Una vez terminado el animatic, esto se envía a Corea, donde terminan de hacer la animación de la serie, terminando así un capítulo que había empezado como Finn y Jake evitando que un sonámbulo secuestrara a niños. Por supuesto, no todos los capítulos llegan a ser desarrollados, así que echemos un vistazo a los que fueron cancelados, desde las fases más tempranas a las más tardías, empezando por capítulos de los que ni siquiera hay ilustraciones. En esta categoría tenemos el capítulo One Hot Worm, que trata de cómo Finn y Jake deben derrotar a un gusano de fuego con la ayuda de un herrero de agua que les da un serrucho, pero no deben usar el serrucho para cortar el gusano, sino que deben hacer sonar el serrucho como si fuera una viola para derrotarlo. El siguiente sería Tower of Bone, uno de mis favoritos de los capítulos descartados. En él se presentaba el Lich y se decía que el Lich estaba petrificado y encerrado en The Tower of Bone, la torre de hueso. La única forma de liberarlo es usar una llave que se encuentra en la Gran Cámara de Cristal, una sala en la que solo los puros de corazón pueden entrar, de manera que los secuaces del Lich nunca pueden hacerse con la llave. Pero, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Trunks entra en la Gran Cámara de Cristal buscando limones y se traga la llave sin querer. Así que Finn y Jake tienen que intentar rescatarla de los secuaces del Lich en la Torre de Hueso. Al final de la aventura descubrimos que la llave se ha perdido por el camino, y se nos habría mostrado la llave moviéndose lentamente hacia la Torre del Hueso, arrastrada por la fuerza del Lich, aún petrificado. Desde mi punto de vista, esta era una forma muy efectiva de presentar al Lich sin que tuviera que haber un enfrentamiento directo en el mismo episodio en el que se le presentaba. De hecho, aunque este capítulo fue descartado, la idea de que Finn y Jake fueran responsables de que la llave para liberar al Lich empezara a moverse lentamente hacia la Torre de Huesos seguía intentando aprovecharse en otros capítulos, como por ejemplo en algunas notas de Evicted podemos ver que la llave iba a aparecer en algún momento en la cueva donde vivía Marceline. En fin, a partir de aquí los capítulos por lo menos tienen ilustraciones. El siguiente sería Hand, mano. En él, Finn y Jake se encuentran a un hombre que tiene unas manos gigantes y que había pedido un deseo, una estrella fugaz, para que la gente jugara eternamente a las palmitas con él. El efecto secundario de esto es que cada vez que toca a alguien con sus manos, esta persona se queda paralizada para siempre. Así que Finn y Jake buscan el hueso de la suerte de un pavo de 6 alas y piden el deseo de poder desparalizar a la gente que el hombre de las manos gigantes ha paralizado. Otro de estos capítulos habría sido Boxcars and Bindles, que habría narrado las aventuras que Finn y Jake tienen en un misterioso tren que atraviesa la Tierra. La razón por la que estos capítulos no se produjeron fue que, a pesar de que las aventuras que se narraban eran interesantes, no nos decían nada sobre la personalidad de Finn y Jake. Y ningún otro de los personajes principales de la serie, como Bubblegum o Rainicorn, aparecían en estos capítulos. Ahora entramos en la élite de los capítulos abandonados, aquellos que por lo menos habían recibido un número de producción. El primero de estos, el que recibía el número 2, era conocido como Brothers in Insomnia, y era un capítulo que desde mi punto de vista habría servido para presentar el interior de la casa árbol. El principio del capítulo era básicamente enseñarnos las distintas partes que conforman el fuerte donde viven Finn y Jake.
Es por eso que este capítulo recibía el número 2, mientras que Evicted, el capítulo en el que Finn y Jake pierden su casa temporalmente, es el número 3. Es importante que sepamos cómo es su casa antes de que la pierdan, es más dramático entonces. El argumento del capítulo gira en torno a que Jake lleva muchos días sin dormir, así que en ese sentido, este capítulo se parece mucho al capítulo de la segunda temporada, The Ice, en el que Finn y Jake no pueden dormir porque hay un caballo mirándolos. El capítulo que recibió el 4 como número de producción era The Glorious, que era un capítulo en el que Finn se une a una banda de guerreros que luchan solo por la gloria en lugar de por la justicia. Lo único digno de mención de este capítulo es que para él se diseñó una ciudad construida en el caparazón de una tortuga muerta. Este escenario se reutilizó en City of Thieves. El capítulo 8 habría sido Helmet of Thorogon, el yelmo de Thorogon, en el que Finn y Jake habrían estado buscando el yelmo de Thorogon para que el olfato de Finn fuera tan bueno como el de Jake y así poder apreciar el aroma de unas flores que solo florecen una vez cada 100 años. Lo interesante de este capítulo es que en él aparece un gigante que les explica toda la historia del yelmo de Thorogon y señala hacia dónde tienen que ir para encontrarlo. Finn y Jake se suben encima de su dedo y así llegan inmediatamente al lugar donde se encuentra el yelmo de Thorogon. Esta idea es reaprovechada en Five More Short Grables. Aparte, para este capítulo se diseñó una biblioteca que más tarde se reutilizaría en la versión final de la serie. Bien, aparte de estos tres, existía un cuarto capítulo cancelado después de recibir su número de producción, el capítulo número 6, del que ni siquiera se conoce cuál era su título. Y, con los datos de los que disponemos, existen dos posibles candidatos. El primero sería un capítulo llamado Diamond Jim. Este capítulo habría empezado con Finn, Jake y Lady Rainicorn rodando por la hierba, pero poco después Lady Rainicorn empezaría a comportarse de forma extraña y se habría ido. Poco después, Finn y Jake descubrirían que Lady Rainicorn estaba viéndose con un anciano llamado Diamond Jim que le había regalado un diamante gigante. Este Diamond Jim está inspirado en el anciano al que le roban los diamantes unos ninjas en el corto original. Parece ser que Diamond Jim habría retado a un duelo a Jake y habría utilizado una armadura hecha de diamantes. Por otro lado, este capítulo habría sido la presentación de Vimo. Vimo habría creado un juego llamado Love Games y Finn jugaría este juego, que era una especie de simulador de citas, para darle consejos a Jake de cómo recuperar a Lady Rainicorn. Y, curiosamente, una de las pocas cosas que ha sobrevivido de este capítulo es la imagen de Lady Rainicorn cabalgando a lomos de un caballo. El otro posible candidato a capítulo 6 es Jake Suit, del que nos han llegado muchos más bocetos. Al parecer, Finn se habría mojado los pantalones con un vaso de agua, y para intentar ocultarlo se habría metido dentro de Jake y lo habría utilizado como un traje. Este concepto se habría reutilizado más tarde en la segunda temporada de la serie. No sabemos exactamente qué habría pasado más tarde, pero sí sabemos que Finn y Jake habrían acabado flotando río abajo hasta llegar a una granja. Allí se habrían encontrado con unos hombres aficionados a las apuestas. Cada uno de ellos con una especialidad, como por ejemplo un hombre con muchas piernas que corre muy rápido o un hombre con muchos puños que boxea muy bien. Finn y Jake tendrían que haber utilizado las distintas habilidades del Jake Suit para derrotar a cada uno de los hombres que apostaban. Salvo contra el hombre que jugaba a un complicado juego de cartas, en cuyo caso Finn y Jake habrían ganado gracias a su forma extraña de utilizar la carta del cerdo. I flipped the pig. En fin, por no dejarnos nada en el tintero, vamos a hablar por encima sobre la primera versión de los créditos de inicio de la serie. Lo interesante de esta versión es que en ellos aparecían los dos huevos de Pascua recurrentes de la serie, el caracol que saluda y la cara de Phil, que aparece intentando robarle un bolso a una anciana en un cementerio. Por si acaso alguien no lo sabía, Phil es uno de los diseñadores de personajes de Adventure Time y su cara aparece de vez en cuando a lo largo de la serie. My jammies. My glasses. Oh. Y ahora que ya hemos hablado de todos los capítulos perdidos de la serie, podemos intentar ordenar los capítulos de la primera temporada. Yo me inclino a pensar que el orden en el que los capítulos se fueron produciendo es el orden en el que los capítulos deberían haber sido emitidos, es decir, es el orden cronológico de la serie. Pero hay algunos problemas con esto, no ya por los 4 capítulos perdidos, sino porque los capítulos se hacen varios a la vez.
Es cierto que Pendleton Ward, Adam Muto y Patrick McHale escriben las bases de todos los episodios, pero no son ellos los que escriben todos los storyboards. De hecho, hay un gran grupo de gente que escribe los storyboards. Esta gente suele agruparse en parejas más o menos estables. Cada pareja escribe un storyboard, así al mismo tiempo se están desarrollando varios storyboards a la vez. Por ejemplo, una pareja se pone a trabajar en Evicted y este recibe el número 3 como número de producción. Otra pareja, al mismo tiempo, se pone a trabajar en Slumber Party Panic y este recibe su propio número de producción, el 9 en este caso. ¿Quiere eso decir que Evicted venga necesariamente antes de Slumber Party Panic? No realmente, porque los dos se estaban produciendo al mismo tiempo. Lo que sí considero importante es que si una misma pareja desarrolla varios episodios, el orden de esos episodios tiene que ser el orden en el que esa pareja los ha desarrollado. Por ejemplo, Evicted tiene que venir antes de Ricardio y tiene que venir antes de Memories of Boom Boom Mountain, porque todos estos episodios los ha desarrollado la misma pareja. Asimismo, también podríamos decir que todos los episodios en cuyo storyboard ha participado Adam Muto, es decir, todos los episodios que aparecen en la fila de abajo, están ordenados por su número de producción. Llegados a este punto, solo nos queda hacer una lista de los capítulos de la primera temporada ordenados en el orden más probable y añadir alguna que otra curiosidad para rellenar. Así que ¡empecemos! El primero sería de Enchiridion, donde Finn recibe el manual para ser un héroe. Originalmente en este episodio habría aparecido un murciélago gigante que habría llevado a Finn y Jake a lo alto de Mount Crackdoor, saltándose así el resto de las pruebas. Este murciélago al final del capítulo desaparece, dando a entender que es posible que este murciélago esté relacionado con Marceline. El segundo episodio, confirmado por los creadores, sería Prisoners of Love, en el que se introduce a The Ice King. Este episodio tiene varias referencias al corto original, como por ejemplo la aparición de The Ice Golem, The Ice Globes y Finn gritando El tercero sería Slumber Party Panic, en el que se mencionan por nombre varios personajes por primera vez. El más importante en el caso que nos ocupa sería Tree Trunks, get those hot buns in here, girl. Oh, I hope it's not bad news. El cuarto sería The Jiggler, cuyo storyboard fue escrito por la misma pareja que estaba encargada de hacer el storyboard de Brothers in Insomnia, así que como Brothers in Insomnia fue cancelado, The Jiggler recibe la función de presentar la casa de Finn y Jake. El quinto sería Evicted, para el cual necesitábamos que tanto la casa de Finn y Jake como Tree Trunks estuvieran presentadas ya en capítulos anteriores. En este capítulo se presenta a Marceline the Vampire Queen. Y por cierto, si fuera a hablar de temporadas posteriores, este final podría ser algo confuso. El sexto sería Ricardio, The Hard Guy, que también tiene varias referencias al corto original. What a patoot. That guy is a total patoot. He's like 50 patoots. El séptimo sería Memories of Boom Boom Mountain, en el que se nos explica por qué Finn quiere ser un héroe y cómo acabó siendo adoptado por la familia de Jake. You just kissed a boom boom baby, so don't expect any more sugar from me, sweetheart, until we wash your dirty, dirty face. El octavo sería City of Thieves, en el que hay una escena en la que un hechicero dice pancake 3 veces y se convierte en un gato negro. Pancake, pancake, pancake. Esto es una broma interna que hace referencia a Pancake, el gato negro de Natasha Allegri, diseñadora de personajes de la primera y segunda temporada de Adventure Time. Ella fue la responsable de diseñar a Fiona y Cake. El noveno sería When Wedding Bells Tao. Este sería el primer episodio en el que The Ice King visita la casa de Finn y Jake. Lo sabemos porque todavía está comprobando la dirección en un papel. Además, es el primer episodio en el que aparece la espada de Finn. Lord Ice King. El décimo es Business Time, y este fue el episodio en el que los creadores de la serie decidieron que Adventure Time transcurriría en un mundo post-apocalíptico que tiene lugar después de una guerra nuclear. El undécimo es Traveling Lumpy Space. Lumpy Space Princess en la versión original es doblada por Pendleton Ward, el creador de la serie. El duodécimo es Tree Trunks y es el último episodio en el que en la pantalla de título podemos ver Adventure Time with Finn and Jake Presents en lugar de Adventure Time with Finn and Jake. El decimotercero es What is Life y es el primero en el que se nombra a Gunther. I possibly stand to be apart from you, the Ice King? You see, Gunter, that's how it would go if I actually had a wife. El decimocuarto es Donnie y es el primer episodio en el que Bimo habla. I am incapable of emotion, but you are making me tilt. El decimoquinto es The Duke of Nuts, en el que por una fracción de segundo podemos ver a Marceline en la reunión de la realeza de lo que demuestra que efectivamente es la reina de los vampiros y no se lo ha inventado. El decimosexto es Wizard. Is that an asteroid heading for this very temple? Yes, it's been heading for this temple for 847 years. Only the magic of the ultimate wizards keeps it from getting any closer. Si fuera a recapacitar sobre los eventos que ocurren en los últimos 1000 años de la historia de sería importante recordar eso. El decimoséptimo es Henchman y es el único capítulo en el que Marceline menciona a su madre.
Hey, can't the sun, like, destroy you? Yeah, it hurts, but I kind of like it. Reminds me when I'd scrape my knees up as a kid and my mom would patch me up. You know what I'm saying? Jake told me I came out of a cabbage. El 18º es The Witch's Garden, en el que vemos que una bruja graba a Jake en una situación comprometida. Lo que no vemos es qué es lo que ocurre con esa grabación. El 19º es Dungeon, en el que aparecen muchas criaturas inspiradas en los monstruos de Dungeons and Dragons. Estos de la entrada se supone que son bugbears, este cofre de aquí es un mimic, el suelo que está vivo es un trapper, eso que parece una pantera es una displacer beast, esto es claramente un gelatinous cube. Oh, el Bucket Knight es un monstruo más moderno, se parece a un golem de hierro pero es en realidad un Warforged. Y aunque en Dungeons and Dragons hay ángeles, yo diría que esto es una Erinies. Y por su parte Jake se encuentra con un Goblin, aunque nos falta por mencionar el más importante de todos, el Lich, que aunque no aparece en este episodio, sí se sabe que debe de estar relacionado con esta mazmorra porque en su aparición en la primera temporada aparece en una puerta que es prácticamente igual a la entrada a esta mazmorra. El 20º es Gutgrinder. Sí, no hay mucho que decir sobre este. El 21º es Ocean of Fear. Originalmente el Fear Fister no salía del ombligo de Finn. Y el último sería His Hero, que se suponía que era el episodio con el que se cerraría la primera temporada, de manera que ésta contara la historia de Finn desde el momento en el que encontraba el Enchiridion hasta el momento en el que encontraba a su héroe. De los 4 episodios que quedan es prácticamente imposible saber cuál es su orden, sobre todo comparándolo con los otros capítulos. Rainy Day Daydream recibe el número 2, que habría sido el de Brothers in Insomnia, así que la función principal de Brothers in Insomnia, que era enseñar la casa a fondo, pasa a estar dentro de Rainy Day Daydream, en el que se exploran prácticamente todos los rincones de la casa. My Two Favorite People es el único capítulo de la primera temporada en el que Lady Rainicorn tiene un papel relevante. En este episodio, Finn intenta contarle a Lady Rainicorn una broma del tipo knock knock y a ella no le gusta. Esto es una referencia al corto original. En respuesta a esto, le dicen a Lady Rainicorn que ella cuente un chiste. Lo que ella dice es lo siguiente. 뭐가 있었을까? 우리 완전히 다 벗고 상추밥 미친 듯이 떠다닌 거 기억나? 농부 아저씨 완전 맛이 갔었지. What's the joke? Well, the joke doesn't translate very well. Freak City. Este capítulo es muy curioso porque fue uno de los primeros en pensarse y uno de los últimos en terminarse. De hecho, da la impresión de que a mitad del desarrollo decidieron cancelarlo y luego se arrepintieron. Y el último de los episodios que queda por mencionar es What Have You Done, en el que hay una cita bastante interesante. Oh, this is a total rook. Settle down, prisoner. We gotta record your belonging. One magical crown. Probably stolen. I didn't steal it. I made that item. Made it with the magic that I stole. So Tengo la sensación de que si estuviera hablando más allá de la primera temporada, esa cita sería difícil de explicar. En fin, no es mi problema.